Hola, soy el profesor Edwin González Molina, biblista y teólogo, y esto es Hebreo Bíblico, un curso de iniciación. En esta oportunidad vamos a trabajar el dagesh, potencia y precisión en cada letra. El punto dagesh es una marca ortográfica utilizado en el alfabeto hebreo. Es un punto pequeño que se coloca dentro de una letra o consonante y su función va a variar dependiendo de si se trata de un dagesh forte o un dagesh lene. Se conoce como dagesh kal, que significa acento o punto simple. Vamos a recordar un poco acerca de las Begat Kefat. Bueno, es característico que en la clasificación de consonantes de las Begat Kefat, el punto se coloca solamente en este grupo de letras y debe ser en los siguientes casos. Cuando la Begat Kefat es la primera letra de una palabra totalmente independiente. Y es importante saber que cuando este punto llega a estas letras, afecta un poco la fonética. Estas son las letras o consonantes características de Gat Kefat. Se componen de la Bet, Gimel, Dalet, Haf, Fe y Tau. En el caso de la Haf, suena Kaf cuando colocamos el punto, y en el caso de la Fe sonaría P cuando colocamos el punto. Miremos algunos ejemplos. Tenemos la palabra Babel, que significa Babilonia. Ahí vemos la Bet inicial con el dagesh. Tenemos la palabra Goel, que significa redentor, el que rescata. También tenemos la palabra Dabar, iniciando con la Dalet, palabra, mensaje, cosecha, hecho. Tenemos la palabra Kabod, que puede significar gloria, majestad, riqueza, importancia. Tenemos la palabra Peser, que en este caso puede significar primogénito. Y tenemos la palabra Torah, ley, instrucción o norma. Pero también cuando la Begat Kefat inicia sílaba, tiene también una propia regla. En este caso, estará precedida de una Sheva que hace las veces de divisor de sílaba. Recordemos que más adelante vamos a trabajar las 7 reglas del Sheva. Tenemos esta palabra. Esta palabra tiene una vocal llamada Sheva y se encuentra entre dos vocales. Pero también esta palabra marca en la Dalet un dagesh. La regla dice que cuando la Sheva se encuentra entre dos vocales, pues prácticamente esta Sheva será llamada divisor de sílaba y no se leería como una vocal. Por lo tanto, aunque aparezca ahí el signo, no está marcando la vocal, sino una división de la sílaba. Por eso nos ayuda entonces a identificar la primera sílaba de esta palabra, consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, es una sílaba cerrada, porque esta termina en consonante. El punto o el centro de atención de esta regla es que esta Dalet pertenece a una Begat Kefat y tiene un punto precedido de una Sheva que en este caso es divisor de sílaba o silente. Por lo tanto, aplicaría la regla, ¿sí?, de un dagesh lene, porque el dagesh lene nunca va precedido de vocal. Esta palabra se lee
Migdal y significa torre atalaya. Vamos a mirar algunos ejemplos. Todas las palabras que van a aparecer aquí en la segunda radical van a tener una sheva divisor de sílaba. Y en rojo vamos a encontrar la Begat Kefat correspondiente con su respectivo dagesh. En este caso sería un dagesh lene. Tenemos la palabra migdal, que significa torre tribuna. Tenemos la palabra ishto, que significa su mujer o mujer de él. Tenemos la palabra arba, puede significar cuatro o cuarto. Tenemos la palabra galgal, rueda, polea o cardo. Aquí vemos entonces que estas palabras tienen Begat Kefat, acompañados de un dagesh. Pero también con las matres lesión. Cuando una palabra que empieza con Begat Kefat y está precedida por otra palabra que termine en matres lesiones, entonces por lo general esta no llevará el punto dagesh. ¿Qué quiere decir eso? Pues debemos tener en cuenta que las matrilesiones no cierran sílaba. Recordando un poco las matrilesiones, son la Aleph, G, Vav y Yod. Aquí tenemos un hilo de palabras, toda una línea de palabras en el hebreo, y queremos marcar en ella las palabras que comienzan con Begat Kefat. Hay unas que tienen dagesh y otras que no lo tienen. Y marcaremos entonces las matrilesiones de las palabras que le preceden y terminan en esta clasificación de consonantes. Por eso, en algunos casos se coloca el punto dagesh y en otros casos no se coloca. Ese es un texto que habla por 3 pecados de los hijos de Amón. Entonces, para recordar, el dagesh lene nunca va precedido de un sonido vocálico, pero sí de un sheva divisor de sílaba. Sin embargo, nosotros hemos dicho que cuando una palabra empieza con Begat Kefat, pero tiene una palabra anterior o precedida que termina en matres lezioni, entonces, por lo general, no llevará el punto dagesh. Pero, como todo idioma, y el hebreo no es la excepción, contamos con algunas palabras características que cumplen con la excepción. Entonces, todas las palabras que comiencen con este par de letras, ¿sí? Entonces sería bet, be, kaf, haf, bet, fe, bet, het y bet, mem. Entonces, comenzarán la palabra y tendrán el dagesh. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra en el hebreo que termina en una matrilezione, pero empieza con el par de consonantes bet, het. Esto significa octavo a los 15 días. Tenemos otra vez otra palabra, ¿sí? Vallejí, bime, donde Vallejí termina en una iot, es decir, una matrilezione. Pero la siguiente palabra, bime, comienza con el par de consonantes bet, men. Este texto lo encontramos en Ruth 1:1, aconteció en los días.
Hablemos un poco entonces ahora del dagues forte y miremos la regla que lo diferencia del dagues lene. El dagues forte es un punto que se coloca en cualquier consonante, con excepción de las guturales, pues estas no admiten el dagues ni ningún tipo de punto. Recordemos que las guturales en este caso son Aleph, G, Het, Ain y Resh. En el hebreo se va a conocer entonces como el dagues hazak, que significa acento o punto fuerte. De modo que cuando estemos en presencia de un dagues fuerte, entonces este va a cumplir una tarea bastante importante en la palabra a la hora de transliterarla. El dagues forte duplica la sílaba en la cual se encuentra. Miremos esta palabra. Esta palabra tenemos 3 Begat Kefat. Están marcadas las 3 Begat Kefat. Sin embargo, en 2 de ellas, en la primera radical y en la segunda radical, van a tener entonces el punto dagesh. La pregunta es, ¿cómo saber si el punto es un dagesh lene o un dagesh forte? Entonces recordemos, el dagesh lene nunca va precedido de vocal. Recordemos la regla. En primer lugar, el dagesh lene va en Begat Kefat al comienzo de palabra, a menos que cumpla con la regla de una palabra precedida que termine en una matres lesión. En segundo lugar, cuando va después de un sheva divisor de sílaba, entonces es dagesh lene. Y en tercer lugar, nunca va precedido de vocal, es decir, antes de la consonante que tiene este punto dagesh no hay una vocal. Pero la segunda radical también tiene un dagesh. ¿Qué dagesh será este? Bueno, recordemos que el dagesh forte, en primer lugar, va en cualquier consonante menos en gutural. En segundo lugar, duplica la consonante en la cual se encuentra. Y siempre va precedida de vocal. Entonces, aquí estamos viendo que esta palabra debe pronunciarse de la siguiente forma. Dabeshet, dabeshet, dabeshet. ¿Qué quiere decir esto? La dalet con ese dagesh es lene, pero la bet con ese dagesh es forte. Por lo tanto, duplica la bet 2 veces en su pronunciación, porque esta va precedida de una vocal. Entonces, esta es la forma de diferenciar entre un dagesh lene y un dagesh forte. En resumen, la regla del dagesh lene, que es un punto que se coloca en las Begat Kefat al inicio de palabra, o cuando la Begat Kefat está inmediatamente después de un divisor de sílaba. Entonces esta es dagesh lene. O también cuando la palabra inicia con Begat Kefat. Y esta está presidiendo o está precedida de una palabra que termina en mater lesione. Por lo general, hay excepciones, no llevan dagesh lene. Y el dagesh lene nunca va precedido de un signo vocálico. Sin embargo, la regla del dagesh forte es un punto que se coloca en cualquier consonante menos en las guturales. Así que esta duplica la consonante en la cual se encuentra este dagesh forte. Y como nota importante, el dagesh forte siempre va precedido de vocal. Bien, hemos llegado al final de otra lección. Espero que podamos repasarla constantemente y queremos agradecer por estar aquí en esta lección y en este canal. Nos vemos en una próxima lección
de hebreo bíblico.